Muy buenos días a todos. Soy Lorenzo Catalá de la Cámara Nacional de Comercio. Les saludo desde La Paz, Bolivia, donde son las 9 en punto de la mañana, una vez más, unidos en este ciclo que organizamos con Génesis Consulting, Concer y Copaproce para toda Latinoamérica. Hoy tenemos el placer de escuchar nuevamente a Neus Ferrer, quien nos explicará sobre empresas saludables en un momento en el que, sin ninguna duda, es un elemento central reconstruir el emprendimiento en todos los países. Para presentar a Neus, cedo la palabra a Pascual y a todos ustedes les agradezco nuevamente por acompañarnos. Pascual. Pascual, ¿me copias? En América Latina. Bien, nos deseo un buen día para empezar, porque el tema que nos trae hoy Neus en escena es muy interesante. En su titular ya expone 4 elementos fundamentales. Uno es el concepto saludable, que aplicado a las empresas de antaño quería decir una cosa. Hoy, con el COVID por en medio, una empresa saludable todavía es mucho más interesante. Y, evidentemente, sostenibilidad. Uno de los elementos que supongo serán valorados también tras la pandemia como cómo tenemos que construir modelos sociales mucho más sostenibles. Y obviamente habla de presente y futuro, más que nunca un presente que estamos malbaratando por la causa de un virus y un futuro que no sabemos cuál va a ser. Con lo cual creo que en el titular recoge todas las inquietudes y tal vez objetivos que podemos plantearnos en la empresa de hoy. Neus, como ya os conté en otra ocasión, psicóloga, es coacher y ha trabajado muchísimo en el mundo empresarial con la intención de identificar talentos, formar a la gente en competencias. Por lo tanto, como profesora, conoce muy bien el mundo académico, conoce muy bien el mundo laboral en cuanto a las personas y conoce muy bien todo el tema de la empresa saludable. Ella es quien, un mes después de haber iniciado esos webinars, cierra esa cita y nos acompaña para dejarnos, y espero, un mensaje de optimismo y de esperanza. Gracias, Neus, bienvenida y vamos a por ellos. Muchas gracias, Pascual. Buenos días a todos. Buenos días. Soy yo desde Barranquilla, aquí con un sol espectacular de momento, Pascual. Lo siento. De buena mañana. Saludo a todas las personas que nos acompañan ya desde los diferentes países de Latinoamérica. Buenas tardes a España. Y bueno, en primer lugar, agradecer una vez más a la Cámara la organización del evento, a Génesis que nos dé estos espacios para poder compartir con tantísimas personas, ¿no? Y con tanta pluralidad. Y bueno, y también directamente a mi equipo, ¿no? A mi equipo a nuestro equipo de NC Consulting aquí en Barranquilla y en Barcelona, ¿no? Todos en marcha y muy activos en estos tiempos. Y sí, yo hoy voy a compartir un poco con vosotros desde la experiencia, ¿no? Nosotros como organización que venimos del ámbito, como decía Pascual, del anteriormente dicho recursos humanos, que afortunadamente está en un proceso de transformación y cada vez más hablamos de esas áreas de personas, hemos visto como después de muchos años dedicándonos sobre todo, ¿no?, a acompañar a personas y a organizaciones en desarrollarse profesionalmente y en toda la parte más que tiene que ver más con las competencias, con los conocimientos, con las habilidades, pues afortunadamente, digo afortunadamente porque eso es como un soplo de aire fresco, en los últimos años esto ha ido variando, ¿no? Y bueno, nos hemos convertido en una organización que acompaña a empresas y organizaciones no solo en su desarrollo, sino en su bienestar y en su seguridad, ¿no? Porque no se puede desligar. Y esa es la gran fortuna que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Esa visión de esas grandes áreas de personas en el que la persona está un poquito en el centro. Y también en estos momentos tan complicados, hablábamos de presente y futuro.
después pues llevamos ya 5 años trabajando en implementación de programas de empresa saludable en diferentes, bueno, luego os contaré un poquito, ¿no? En diferentes fases de estos procesos. Y ahora son momentos realmente complicados, ¿no? Esta semana una compañera me decía, bueno, pero es que ahora mismo las personas no estarán para hablar de empresa saludable. Bueno, pues la realidad es que más que nunca hay una necesidad de centrarse en eso, ¿no? En el bienestar de las personas, en la salud de las personas como ese factor clave para que nuestras empresas puedan ser sostenibles. En estos tiempos con tantos cambios que están teniendo lugar en las empresas, algunas de ellas han tenido hasta que cambiar sus modelos de negocio con todo el impacto que ello supone, y el factor clave es eso, es cómo conseguir, porque al final todos esos cambios los han hecho con un objetivo, ¿no? Que sus empresas sigan siendo sostenibles, y eso está un poco en el punto de mira, ¿no? Bien, antes de entrar un poco en el detalle, os voy a compartir un poco el concepto de qué es una empresa saludable, del por qué nos tenemos que convertir en una empresa saludable, y sobre todo el para qué y el cómo, ¿no? Voy a hacer un poco un proceso en el que vamos a profundizar en todos esos temas, pero antes de entrar de lleno en materia, quería haceros alguna reflexión sobre algunos puntos que tienen que ver con cómo han ido cambiando las cosas y cómo se le ha ido dando importancia a todo lo que es el bienestar y la salud en las organizaciones, ¿no? Y esto es relativamente nuevo, ¿no? Os pongo aquí unas cifras, unos datos. En el año 2007, la Organización Mundial de la Salud lanza un plan global de acciones con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores. Un plan que abarca del 2008 al 2017 con una serie de acciones para lograr esa mejora en la salud, ¿no? En el 2008, en la Declaración de Seúl, ponen sobre la mesa el considerar el trabajo seguro y saludable como un derecho humano fundamental, ¿no? O sea, es algo a lo que tenemos todos derecho, a trabajar de manera segura y saludable, y eso es una labor de organizaciones, de gobiernos, que eso sea posible, ¿no? Y finalmente os marco aquí una fecha que es bastante clave con relación a todo lo que es la implementación de modelos o de sistemas de empresas saludables, y es una publicación del año 2010 de la Organización Mundial de la Salud. Bien, en este documento, como veis, Entornos laborales saludables, fundamentos y modelo de la OMS, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es poner sobre la mesa información del qué, del para qué y del cómo podemos convertir, bueno, a mí me gusta más llamar transformar a nuestras organizaciones en organizaciones saludables, entendiendo que para que ello sea posible es necesario tener algún modelo que nos ayude a aterrizar todos esos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando pensamos en ese que es una empresa saludable, muchos nos viene a la mente, ¿no? Llegas a una empresa y dicen, pues nosotros traemos fruta, nosotros en las máquinas de vending cuidamos lo que ponemos, nosotros les hemos puesto una actividad de yoga. Sí, todo eso está muy bien, pero eso son actividades que pueden ser, bueno, pueden tener un fin, pero al final una empresa saludable es mucho más que todo eso, ¿no? Y vamos a ver. Bien, en primer lugar, desde ese documento del que os hablaba de la Organización Mundial de la Salud, para poner un poco las cosas en su sitio, nos dice que una organización saludable es aquella que en primer lugar tiene en cuenta su ambiente físico de trabajo. ¿A qué nos referimos aquí? Bien, todo lo que tiene que ver con los riesgos físicos. Por lo tanto, para ser saludable tienes que tener en cuenta los riesgos mecánicos, los eléctricos, los biológicos. En este momento, para ser una empresa saludable, tenemos que tener claro cómo tenemos que actuar, ¿no? Con todos los riesgos a los que las personas que trabajan en nuestras organizaciones se ven expuestos, ¿no? Riesgos como los riesgos viales, por ejemplo, todos ellos forman parte de este ambiente físico de trabajo. Por lo tanto, desde la organización hay que tener en cuenta todo eso. ¿Qué más? Los riesgos, todo lo que tiene que ver con el entorno psicosocial. Aquí, sobre todo, hablamos de aquellos aspectos organizativos. Seguro que nos ha venido a todos a la mente cuando hemos hablado del entorno psicosocial el estrés, que sabemos que es una consecuencia.
y ese estrés en muchos casos tiene que ver con una mala organización, ¿sí? Entonces todos los aspectos organizativos y culturales de la organización tienen un impacto directo en todo lo que tiene que ver el entorno psicosocial. En tercer lugar, hablamos de la vigilancia de la salud. Por un lado están todos los medios que la organización pone con todo lo que tiene que ver la salud de los trabajadores. Y además todas aquellas acciones, bueno, que hablaremos de los médicos de empresa, de la vigilancia, pero sobre todo y también todas aquellas acciones relacionadas con la promoción del bienestar que se puede hacer desde la empresa. Y finalmente, el cuarto eje que recoge este modelo de empresa saludable es la contribución a la comunidad, ¿no? Al final, la empresa tiene un impacto directo sobre todas las personas que trabajan en ella, pero no solo en ellos, en sus familias y en todo el entorno social sobre el que actúan, ¿no? Por lo tanto, la contribución a la comunidad es otro de los ejes importantes, más allá de algunas acciones que muchas empresas puedan emprender de contribución con relación a la responsabilidad. Y esos serían las 4 grandes áreas que tiene que recoger lo que es una empresa saludable, las áreas en las que hay que trabajar. Y, bueno, ¿por qué? ¿No? Yo diría, ¿y por qué nos tenemos que convertir en una empresa saludable? Y cuando hablamos de esa sostenibilidad, voy a hablaros de 4 puntos que creo que son claves, ¿no? Por un lado, tenemos un envejecimiento de la población activa. Esa es una realidad. La población está envejeciendo debido a diferentes factores. Por un lado, hay un incremento de la esperanza de vida. Estamos en un momento en que uno de los grupos de edad de mayor tasa de natalidad, que fue la época de los baby boomers, ¿no? Están ya llegando a su edad de madurez cerca de la jubilación. Y la realidad es que los índices de natalidad han disminuido. Por lo tanto, hay una realidad, una población activa que envejece, que requiere una serie de medidas. ¿Y qué tipo de medidas? Bueno, al final una cosa está clara. Yo hace poco recuerdo, hablando con una clienta que tenían una preocupación especial, una empresa con una plantilla muy consolidada, con muy poca movilidad, pero que en estos momentos el promedio de edad estaba subiendo de manera significativa. Evidentemente, ahí hay que asumir políticas de incorporar nuevas generaciones, de todo ese relevo generacional, pero al margen de eso sabes que tendrás unos grupos de edad, unos grupos de personas con una edad que van a mantenerse en sus puestos de trabajo. ¿Cómo hacer para que eso no repercuta en la productividad, ¿no? Y ahí son todas esas acciones que nos toca hacer como organización. En diferentes ejes hay que tener en cuenta la seguridad y la salud de esas personas, promover hábitos saludables, vigilar la salud, pero sobre todo también habrá que adaptar la organización del trabajo a las condiciones de esos colectivos y sobre todo tener muy en cuenta los temas de formación, ¿no? Que se puedan mantener actualizados. Sabemos que ahí la brecha tecnológica y todo el tema del conocimiento puede ser clave para que esas personas puedan adaptarse correctamente a los puestos. Si eso no se hace bien, puede haber un impacto directo tanto en la salud física como en la mental de esas personas y, por lo tanto, ya las propias características. Sabemos que algunas competencias con la edad pueden verse mermadas, pero otras no. Yo siempre digo que el objetivo tiene que ser, en cierta medida, que el ritmo de crecimiento de la edad biológica y la cronológica no sigan el mismo ritmo. Por lo tanto, y sabemos que en función de los hábitos, de la vigilancia, de cómo adaptemos los puestos, esto puede ser un factor clave. Todas esas personas tienen que seguir siendo productivas y tenemos que acompañarlas que en esas condiciones lo sigan siendo, ¿no? Por otro lado, otro de los factores clave con relación a la sostenibilidad son todos estos procesos de cambio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué convertirnos en empresa saludable? Bien, está claro que el mundo empresarial, ya no el de ahora, este ya es el del pasado y será el del presente y el del futuro, está sometido constantemente a cambios de todo tipo, ¿no? ¿Cuántos cambios de puesto de trabajo has tenido en los últimos años? Traslados, cambios en los modelos de negocio, y esto creo que en los próximos tiempos va a ser uno de los cambios importantes que vamos a encontrar en las empresas, sistemas informáticos, fusiones.
Si nos remontamos a 50 años y le preguntáramos a nuestros padres en sus puestos de trabajo cuáles habían sido los cambios, seguramente podrían hacer una lista y quizá con una página, bueno, al menos los significativos estarían ahí, ¿no? Y nuestra realidad de nuestra carrera laboral no ha sido esa y cada vez lo será menos, ¿no? Sabemos además que cualquier proceso de cambio tiene unos costes porque un cambio requiere un proceso de adaptación, no es algo inmediato. Sabemos que no todas las personas transitamos o lideramos nuestros cambios de la misma manera y ahí es desde esa visión de esa realidad que desde las organizaciones nos tenemos que asegurar que las personas que estén bien, acompañarlas a desarrollar esas competencias con relación a los cambios para que mantengan esos niveles de bienestar y para que, sobre todo, esa adaptación a esos procesos puedan adquirir esos nuevos conocimientos, esos nuevos aprendizajes y asuman esa nueva realidad lo más rápidamente posible, ¿no? Y profundizando un poco en el tema del cambio y llevándolo a la situación actual, haciendo un breve resumen de lo que nos ha pasado desde que empezó toda la situación que estamos viviendo. Yo recuerdo al menos mi impacto de cómo esto nos ha repercutido, de recibir unas noticias como muy lejanas de que estaban pasando cosas por China, de que se empezaban a cancelar congresos. Bueno, pero era todo como esto no va a llegar, ¿no? Y en cuestión de muy pocos días, la realidad es que todos nos vimos encerrados en casa. Y eso es una realidad, ¿no? Y cómo todas las organizaciones han tenido que reaccionar de manera muy rápida. Sabemos que ese proceso de cambio comporta unas fases que implican, sobre todo, un tema muy importante, ¿no? Los miedos. Porque además sabemos, una cosa es clara, cuando un cambio tú prevés que tenga una fecha final de adaptación, bien, yo ya sé que estoy en este proceso, que me costará más o menos, pero que en un plazo de 1, 2, 3, 5 meses, según mi rapidez para adaptarme, ahí estará la nueva realidad. Pero a la situación de hoy le unimos esa incertidumbre de la que nos hablaba Pascual, ¿no? Estamos en una situación incierta y, por lo tanto, ese impacto del miedo puede ser mucho mayor. Y ahí es donde desde las organizaciones tenemos que ver cómo podemos acompañar a las personas a superar, a avanzar lo más rápidamente posible por esa curva del cambio, entendiendo las 1001 diferencias y causísticas que nos vamos a encontrar en cuanto a organizaciones, pero cada organización en su seno, todas esas diferencias individuales que van a tener, ¿no? Entonces, está claro que si queremos ser una organización sostenible, tenemos que poner un enfoque de tener mucho cuidado y de hacer un buen acompañamiento y una buena gestión en todos esos procesos de cambio. El otro punto que quería tocaros con relación a la sostenibilidad y a los porqués tiene que ver con los riesgos psicosociales. Voy a hacer un pequeño resumen porque está claro que todos sabemos que el estrés forma parte importante de la vida de muchas personas, ¿no? Según los países nos hablan de cifras de más del 50%, el otro día leía en México, era como que un 74% de las personas viven con estrés, ¿no? Relacionado con el trabajo, por lo tanto estamos hablando de cifras realmente preocupantes. Y más allá del malestar, cuando vemos el impacto que esto tiene sobre las organizaciones, es importante que hagamos una reflexión, ¿no? Por un lado, el estrés implica un aumento en los accidentes, enfermedades laborales, una insatisfacción laboral generalizada, la falta de compromiso, que es otro de los temas importantes en los que después también profundizaré un poco, el burnout, que ya desde el año pasado está identificado como un síndrome, como una causa de incapacidad laboral, y las depresiones, ¿no? Esto es una realidad. Y por otro lado, las personas cuando están sometidas a altas situaciones de estrés suelen tener hábitos no saludables, ¿no? Como es el fumar más, el beber, mala alimentación, mal dormir, falta de ejercicio.
Y todo ello, evidentemente, da lugar a que las repercusiones sean aún más grandes. Nos encontramos aquí, por un lado, con esos malos hábitos, con toda una serie de enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, ¿no? Estamos viendo cómo las cifras están subiendo de manera alarmante en los últimos años, y que tenemos claro que estas enfermedades crónicas tienen una relación muy directa con hábitos, con los hábitos. Y por otro lado, en el caso bueno, todo ello tiene una repercusión en el absentismo, por lo tanto las cifras de absentismo suben, en el presentismo, en todas estas personas que están trabajando, pero que realmente sus niveles de productividad bajan de manera muy significativa, y todo ello da lugar a incapacidades, con todos los costes asociados que esto tiene para las organizaciones, ¿no? Incremento de costes, baja la productividad y baja la calidad. Entonces, bueno, ahí vendría el siguiente punto, ¿no? Yo pondría ahí un interrogante: ¿cómo de sostenible puede ser una organización que no tenga en cuenta todo eso, ¿no? Os lanzo la pregunta: ¿cómo de sostenible puede ser? Y siguiendo un poco con el tema psicosocial, 4 cifras importantes, ¿no? Porque está claro, os decía, el tema psicosocial nos tenemos que centrar en todo lo que es la organización del trabajo y adecuarla para que eso no pase, ¿no? Pero daros cuenta que hay una serie de cifras que nos están hablando que ese riesgo, además de las consecuencias físicas, tiene un impacto directo sobre la salud mental de las personas. Y ahí os van algunas cifras. La depresión afecta a 264 millones de personas y es la primera causa de incapacidad laboral. Cada año se suicidan 800 millones de personas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de entre 15 y 29 años. La economía mundial pierde cerca de $1 billón anuales en productividad debido a la depresión y a la ansiedad. Y 1 de cada 4 personas padecerá uno o más de estos trastornos mentales a lo largo de su vida. Creo que es suficientemente preocupante para entender que desde la organización, por un lado, que podemos ser causantes de todo esto en parte, y que no es solo que lo evitemos serlo, sino que además podemos tener un papel importante para evitar que esto suceda, ¿no? Y al final, lo que os decía, ¿cómo podemos abordar para ser una organización sostenible, para reducir esos riesgos psicosociales? Pues el abordaje es desde 2 áreas. Por un lado, a nivel organizacional. Sabemos que las variables que hacen que los riesgos psicosociales tengan ese efecto sobre las personas tienen que ver con el desempeño, con el control que siente la persona sobre su trabajo, sobre cómo se siente o sobre cómo es recompensado, sobre la conciliación, la igualdad, los valores, la cultura. Todo ello son factores y variables que inciden directamente en esos riesgos psicosociales. Por lo tanto, desde la organización, culturalmente hay que abordarlo. Pero por otro lado, tenemos que abordarlo sobre las personas. Y ahí se trata de trabajar también con todas esas actividades de intervención. Aquí podemos hablar de programas de prevención del estrés, de acompañamiento y de acciones que tienen que ser no solo grupales, que también, sino en un momento dado poder acompañar individualmente a esas personas en todos esos procesos que van a vivir a lo largo de su vida, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas en nuestra organización que han perdido de manera dramática en estos momentos a seres queridos y que por lo tanto están trabajando en procesos de duelo. Y bueno, sabemos que no son duelos normales y que por lo tanto van a necesitar en muchos casos ese acompañamiento. Y el cuarto factor que creo que es clave de cara a entender cómo ser una empresa saludable nos puede ayudar a la sostenibilidad del negocio tiene que ver con el compromiso. El compromiso es una de las variables que últimamente se ha determinado que tiene una relación muy clara con el absentismo, con la productividad y sobre todo con otro tema importante, la retención del talento, ¿sí? Para yo quedarme en una empresa, tengo que sentirme comprometido con ella. Y aquí quería hacer un pequeño repaso de las cosas que nos comprometen a cada uno con las organizaciones, que no son las mismas. Hay diferentes tipos de compromiso, pero repasando un poco todas esas generaciones con las que convivimos, os diré que, bueno,
Por ejemplo, la generación del baby boom nos hablan de que es una generación que sobre todo está comprometida con la estabilidad. Cuando pasamos a la generación X, el compromiso suele estar más relacionado con la estabilidad económica, con el poder y con el dinero. Los millennials necesitan proyectos interesantes. Los incentivos también tienen que ver con el sentir que ellos progresan, que pueden avanzar, que el proyecto les aporta algo más y sobre todo también se comprometen con temas éticos, ¿no? Y finalmente estamos ya con la generación de los centennials. Aquí se busca que haya un buen equilibrio entre lo que es tu desarrollo profesional, el trabajo y tus inquietudes personales y tu vida privada, ¿no? Buscan un trabajo estimulante y sobre todo que tenga algún tipo de relación con lo que ellos consideran su propósito. Trabajar el compromiso, como os decía, es básico. Una empresa no saludable no va a conseguir personas comprometidas. Una empresa saludable puede obtener el compromiso y ese compromiso tiene, como os decía, una relación muy directa con el absentismo y una relación muy, muy directa con la productividad y con la retención del talento. Queremos personas con talento en nuestras organizaciones y por lo tanto tenemos que conseguir que quieran estar con nosotros. Bien, y bueno, todos algunos porqués que hemos visto, ¿no? Hemos visto algunas razones por las que si queremos seguir siendo sostenibles tenemos que trabajar todos esos aspectos. Pero además de los porqués, tenemos que pensar en el para qué. ¿Y para qué nos queremos transformar en una empresa saludable? Pascual nos hablaba un poco al principio de esos cambios de paradigmas, de esa idea que para ser sostenibles hay que cambiar algunos esquemas. Y bueno, y ahí nos están diciendo que las empresas del futuro, para poder ser sostenibles, tienen que convertirse en empresas más humanas, más saludables, empresas resilientes. La innovación tiene que estar ahí, la agilidad, ¿no? la rapidez, esa capacidad de adaptación y de ser mucho más intuitivos como valores importantes a nivel organizacional. Y eso tiene que ver con una serie de valores, ¿no? Algunos de ellos con una relación directa con el concepto de empresa saludable, como es el bienestar, como es el compromiso, la colaboración, ¿no? Pasamos de una etapa empresarial donde durante muchos años se ha dado más importancia a la competitividad y hoy en día el espíritu de colaboración y cooperación está en boca de todas las organizaciones, ¿no? Y para que ello sea posible, ¿no? Teníamos esos 4 ejes que son los clave de empresa saludable, pero necesitamos, por un lado, el compromiso del liderazgo. Yo os decía, empresa saludable es mucho más que una serie de acciones aisladas que vamos a emprender. Por lo tanto, tiene que haber un compromiso desde la alta dirección. Una empresa es saludable cuando eso forma parte de sus políticas, de sus estrategias, está dentro de su misión, dentro de su visión. Por lo tanto, hay que ir mucho más allá. Una empresa saludable no depende de las acciones de un área de personas o de un área de seguridad y salud laboral. Es un objetivo y un reto de toda una organización que tiene que ver sobre todo con su identidad, ¿no? Con quién soy yo como empresa. Por lo tanto, ahí tiene que haber un compromiso de todo el liderazgo. Y tiene que haber un compromiso de los trabajadores, tiene que haber participación de los trabajadores. Una empresa saludable lo somos todos. Y está claro que, como os decía, ello tiene mucho que ver con los valores de la organización. Si yo quiero ser una empresa saludable, está claro que las personas de mi organización tienen que ser también personas saludables, ¿no? Y ahí es donde, desde esa visión del ser humano como un ser integral, en el que no tiene solo que ver con el conocimiento, es un ser que tiene un cuerpo, que tiene una mente, que tiene una emoción y que todas esas dimensiones tienen que estar en equilibrio. Si no hay equilibrio, no hay sostenibilidad. De la misma manera, en las organizaciones esos valores tienen que estar equilibrados. Para ser una organización saludable tenemos que buscar un equilibrio entre esos valores pragmáticos y los valores éticos y emocionales que tiene la organización. Y bueno, en esa línea me he permitido poneros aquí una frase de Bob Chapman. Bob Chapman es uno de los referentes del
denominado liderazgo consciente o liderazgo humanista, ¿no? Como os decía, es un referente de este tipo de liderazgo y esa es una de sus manifestaciones. El liderazgo consiste en proteger la vida de nuestros trabajadores y demostrar que nos importan, quiénes son y qué es lo que hacen. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a algo un poquito más pragmático. Esto tiene una serie de beneficios para la organización. Y estas cifras nos dicen que la mejora en los hábitos relacionados con la salud y el bienestar puede reducir hasta un 36% el absentismo. Por cada euro de inversión en promoción de salud y bienestar, se ha calculado que el retorno es entre 2,5 y 4,8 euros de beneficio. El coste de la depresión, la fatiga o el insomnio es 4 veces más alto que el coste de prevenirlo. Reforzar los vínculos de los trabajadores con las empresas y sus funciones mejora la confianza, mejora la eficacia y mejora la productividad. Y está claro que una empresa saludable mejora esos vínculos, mejora la imagen de la empresa, por lo tanto también estamos hablando de nuestra marca y mejora la motivación, ¿no? Todo ello son algunos de los beneficios que nos pueden dar las pistas de para qué vamos a hacer ese esfuerzo de transformarnos en una organización saludable. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Al final, el modelo que os he presentado, además de tener en cuenta todos esos aspectos y la participación, sigue un proceso que está basado en el proceso de mejora continua, un proceso que empieza por la movilización. Eso quiere decir tener en cuenta todas las partes implicadas en la organización, trabajar mucho la comunicación y a partir de ahí el siguiente paso es reunir. ¿Reunir qué quiere decir? Normalmente para poner en marcha el modelo necesitamos un grupo de trabajo en el que haya implicación de personas de todas las áreas de la organización. No se trata de un comité de seguridad y salud laboral. Esto va mucho más allá. Una vez implicado todo ese equipo de trabajo multidisciplinar de diferentes áreas, de diferentes edades, cuanto más plural mejor, toca evaluar, ¿no? Al final, ese diagnóstico inicial de cómo estoy. Yo si quiero estar saludable, el punto de partida es hacerme unas analíticas y ver un poco cómo funciona todo, ¿no? En este caso partimos de lo mismo. Esa evaluación puede venir de datos de vigilancia de la salud, podemos trabajar con cuestionarios, con grupos focales, bueno, toda una serie de medidas que nos van a dar información de cuál es el estado actual de nuestra organización, porque sin eso no vamos a poder marcar objetivos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Priorizar. Esa priorización tiene que ver mucho con esa pirámide de necesidades, ¿no? Realmente tenemos que empezar por las cosas más urgentes que tengan un impacto más claro sobre la salud de las personas. Por lo tanto, priorizaremos, marcaremos objetivos y diseñaremos planes de acción. Diseñaremos planes de acción con unos objetivos, con una planificación estratégica y lo implementaremos. Al final se trata de ver dónde estamos, dónde queremos llegar y cuál es todo ese proceso hasta que lo conseguimos. Cuando todo ello esté en marcha y cuando ya tengamos todas esas políticas, líneas de acción, programas, actividades, ¿no? Implementados y desarrollados para conseguir esos objetivos, podemos optar por una certificación. No es el fin en sí, pero bueno, las certificaciones nos pueden ayudar un poco porque son muchos los ámbitos que nos toca trabajar desde el concepto de empresa saludable, desde redactar políticas, a revisar políticas salariales, a organizar turnos de trabajo de manera diferente, a revisar cuestiones medioambientales. Estamos aglutinando muchos aspectos y a veces, bueno, desde ese paso siguiente, que es la certificación, nos puede ayudar a tener muy claros cuáles son todas esas áreas de trabajo con las que tenemos que ponernos en marcha cuando queremos implementar ese modelo de empresa saludable. Importante, pero además del cómo, de tener un proceso claramente estructurado, con unos objetivos, esa planificación estratégica, es importante
pero estamos hablando de crear una cultura. Y crear una cultura requiere algo más que una muy buena planificación. La cultura se puede definir desde arriba, pero se crea desde abajo. Y aquí es donde nosotros en los programas en los que trabajamos, o cuando trabajamos en la implementación de empresas saludables, trabajamos mucho con lo que denominamos nosotros nuestros líderes multiplicadores. Mirad, si yo quiero ser una empresa saludable, para mí el bienestar y la salud tiene que ser un valor, ¿no? Valor que está en mí, tanto como persona como como empresa. Y por lo tanto tendré creencias relacionadas con el bienestar. Necesitaré tener capacidades. Eso hace referencia a los conocimientos, ¿no? Conocimientos de, bueno, pues si yo tengo que tener hábitos, por ejemplo, nutricionales saludables, tendré que saber cómo hacerlo y por lo tanto requeriré el conocimiento y requeriré la habilidad, ¿no? Tendré que ser capaz de hacerlo. Pero en definitiva, lo que perseguimos todos es que todas las personas de nuestra organización tengan siempre, siempre, siempre comportamientos saludables. Y eso evidentemente impactará en el entorno. Bien, ¿cómo conseguimos transformar eso? Mirar, el comportamiento es el fin y es el medio. Sabemos que desde la realización consciente de un comportamiento con un fin, ¿sí?, acabamos produciendo cambios mucho más profundos, ¿no? Cambios en esos valores, en esas creencias y en esa identidad. Pero para eso hay que avanzar con esos comportamientos. ¿Cómo conseguimos que las personas adquieran esos comportamientos? Además de explicárselo muy bien, podemos comunicar, podemos hacer muchas acciones de formación, pero de ahí a que consigamos que lo hagan cada día, necesitamos ir un poquito más allá. Y ahí es donde tenemos que trabajar desde abajo hacia arriba. Buscar esos líderes internos, personas, aquí les llamamos nuestros influencers o nuestros líderes multiplicadores, personas de influencia dentro de la organización. Sabemos que normalmente solemos copiar a las personas que son referentes. Entonces, esas personas son muchas veces la clave para que culturalmente se puedan producir esos cambios. ¿Por qué? Bueno, vamos a centrarnos en ellos, los vamos a involucrar en el proceso, les vamos a enseñar a ellos, les vamos a acompañar a que desarrollen esas capacidades y que lo hagan, y que les vaya bien, y que lo compartan, y que los demás lo vean, ¿no? Al final, para crear cultura, la cultura viene desde ahí, desde el hacer, ¿no? Muy bien, vamos a marcar estrategias, vamos a marcar objetivos, vamos a saber el cómo, pero sobre todo vamos a conseguir que lo hagan. La única manera de conseguirlo es así. Y bueno, y nada, un poquito para cerrar un poco el tema, algunas conclusiones sobre todo lo que he estado compartiendo con vosotros a lo largo de esta charla, ¿no? Por un lado, tener claro que una empresa saludable es mucho más que un conjunto de actividades de promoción del bienestar, que no caigamos en la fachada de hacer cosas muy bonitas, muy interesantes, pero que realmente no acaben llevando a una transformación cultural. Eso es lo que pretendemos, transformar culturalmente nuestra organización, que hay que tener en cuenta todos esos 4 factores de los que os hablaba: el bienestar físico, el entorno psicosocial, la vigilancia de la salud y la contribución a la comunidad, que para todo ello necesitamos involucrar a la alta dirección. Este no es un proyecto de un área, es el proyecto de la organización y por lo tanto es necesario tener políticas y estrategias que nos ayuden, ¿no?, a desarrollar todos estos aspectos, que hay aspectos clave a tener en cuenta en el momento actual y que son clave para la sostenibilidad, como es el envejecimiento de la población activa, los cambios y sobre todo ese énfasis importante en todo el tema de la salud mental, ¿no? Y ese rol como organización que vamos a jugar no solo en no provocar, no solo nos vamos a limitar a no provocarlas, ¿qué tal si además las prevenimos y acompañamos a las personas a que puedan salir de ellas, ¿no? Bueno, os decía sobre todo que transformarse en empresa saludable quiere decir un proceso de transformación cultural que requiere
políticas, procesos, planes estratégicos, pero sobre todo la intervención y la participación de todas las partes. Necesitamos ahí esos líderes naturales que nos acompañen y que lideren todo ese proceso. Y bueno, hasta aquí un poco las conclusiones que os quería compartir. Y Pascual, quedo atento. Un momento. Estoy muy brilla. Tengo voz. Gracias. Gracias, Neus, porque nos has dejado encima de la mesa algunos interrogantes que deberíamos resolver. Debería resolver precisamente con las circunstancias en que nos encontramos. Vamos a ver. La mayoría de empresas o han cerrado o están en proceso de cierre o están esperando a ver si pueden abrir, pero no están trabajando, en esos casos en su mayoría. Al regreso, esas empresas pueden volver a su estadio de ser empresas saludables si no eran, o nos va a cambiar todo el modelo de empresa saludable. Es posible que los modelos cambien. Este es un modelo y posiblemente cada empresa tiene que adaptarlo a sus realidades, ¿no? Lo que sí creo que tiene que estar muy claro es que dentro de las posibilidades, la visión de la importancia de mantener esa visión de ser saludable es básica, porque si no, esa sostenibilidad va a ser muy complicada. Está claro que es posible que en un primer momento las acciones o los recursos no sean los idóneos. Sí, es posible, pero tampoco es la realidad de todas las organizaciones. Nosotros nos encontramos ya con muchas organizaciones que nos están pidiendo que empecemos a trabajar en ese sentido. Porque sí que es verdad, yo te decía, ¿no? Esta semana hemos arrancado un programa de liderazgo, pero sobre todo entendiendo que según funcionen esos líderes, esas personas van a poder o no seguir trabajando. Los líderes ahora mismo están sometidos a unos niveles de presión importantísimos. Y de toda esa previsión y planificación de actividades de liderazgo que teníamos prevista, hemos reorganizado el programa y nos han pedido que empecemos con todo lo que tiene que ver con la autorregulación emocional, porque no están bien y tienen un reto ahora mismo de muchas personas bajo su responsabilidad y hay que hacer ahí algún tipo de acciones para solucionar eso. Decíamos también que toda esa visión de esos cambios que van a venir como organización, aunque no podamos invertir en acciones específicas, todos esos cambios tendré que tener en cuenta a las personas a la hora de hacerlo, ¿sí? Las decisiones las voy a tener que seguir tomando. Ya no estamos hablando de invertir en acciones específicas, estamos hablando de desde qué mirada yo diseño todos esos cambios, sin perder de vista que tengo que preocuparme por las personas y por su bienestar. No únicamente preocuparse por las personas y su bienestar. La mayoría de empresas que ahora regresan, lo que se van a tener que preocupar es de la supervivencia de la empresa, mucho más allá de lo que sería la estabilidad de las personas, que sería un efecto de esa supervivencia de la empresa. Vinculado a esto, hemos visto generacionalmente cómo evolucionaban los comportamientos y por lo tanto lo que eran los principios y valores. ¿Consideras que de alguna forma el valor empresa saludable tendrá que volver a ser reivindicado como tal o subirá al carro del futuro con absoluta normalidad? Pues yo te diría, el valor bienestar tiene que ser un valor que esté en un lugar elevado en la escala de valores de las personas. Sin eso no hay nada, ¿no? Es que precisamente creo que ahí está en parte la clave de que podamos tener continuidad todos, personalmente, como sociedad o como ser humano. Es que si no estamos bien, si estamos enfermos, si no tenemos salud, si no vivimos mínimamente en paz, estamos todos un poco condenados, ¿no? Ahí va una pregunta trampa o retórica, según cómo. ¿La salud de la empresa es la salud de las personas necesariamente?
No, pero inciden directamente, influye directamente. Si mi empresa no tiene un buen nivel de equilibrio, si no tiene en cuenta a las personas a la hora de diseñar procesos, si no tiene en cuenta a las personas, al final la persona está en el centro de todo. Si no se tiene en cuenta todo eso y no es una empresa saludable, eso va a repercutir seguramente en mi bienestar. ¿En el de todas las personas? Posiblemente no. La realidad es que ahí hay un tema que se multiplica, ¿no? ¿Cuántas personas tienen una conciencia clara sobre su posibilidad de gestionar ellos su bienestar? Y ahí hemos perdido muchos la responsabilidad sobre nuestra salud y bienestar. Que la tenemos que reencontrar, ¿no? Tenemos generaciones que han depositado su bienestar en manos de los médicos. Y está muy bien, están ahí para ayudarnos, pero en el día a día está claro que tus hábitos determinan tu salud y tu bienestar, ¿no? Y nos falta cultura con relación a todos esos hábitos saludables. Esa es una labor importante. ¿Y eso lo tienen que hacer las organizaciones? Bueno, pues la realidad es que si no lo hacemos desde las organizaciones, es muy difícil que todas esas personas que no tienen esos hábitos, ¿cómo vamos a conseguir que los desarrollen y que esa información y esa conciencia llegue a ellos? Complicado, ¿no? Al final, la empresa es también un canal, ¿no? Un canal desde el que podemos tener una influencia importante en la vida de las personas. Sí, cierto. Es un canal, pero hay que saber quién utiliza ese canal y quién domina el canal. Pero ya llegaremos al canal. Antes, otra pregunta vinculada a la anterior, decías más que nunca debemos centrarnos en las personas. ¿En qué nos hemos centrado hasta ahora entonces? Bueno, no siempre han sido lo más importante. A veces hemos dado más importancia a los procesos que a las personas. ¿Y sigue siendo así? No vamos a generalizar sobre eso. Bueno, seguramente hay organizaciones que siguen dando más importancia a otras cosas que al ser humano, pero yo creo que esto está cambiando, ¿no? Hablábamos de todas esas tendencias del liderazgo consciente, del liderazgo humanista, pero como una necesidad. Que está claro que todo esto no ha surgido porque sí, es porque los índices de enfermedad, los índices de estrés, eran altos, la siniestralidad. Al final, si no conseguimos que esas personas quieran estar bien y tengan esos hábitos saludables, o si no conseguimos que estén bien, difícilmente podremos tener buenos rendimientos. Neus, tú has vivido en distintos países, conoces la realidad de 2 continentes. ¿Podrías respondernos con sinceridad? Bueno, yo creo que siempre es sincera, pero la pregunta reflejaba el concepto. ¿Podrías respondernos con sinceridad que antes de esa pandemia, para marcar una diferencia anterior, existía realmente una conciencia de presa saludable? Conciencia, no actitud o a veces acciones, conciencia en general entre la gente en los distintos países que has conocido. Mira, yo te diría que quizá creo que la conciencia en Latinoamérica es más alta que en Europa con relación a este tema, al menos aterrizando el interés de iniciar actividades políticas o al menos quizá más abiertos a implementar este tipo de acciones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar aquí en Colombia, una cosa que me sorprendió, es algo anecdótico quizá, pero nos habla un poquito de esta visión de la persona. Cuando es el cumpleaños de una persona, eso se celebra durante casi días y esa persona tiene una celebración especial en su organización, pero ya no solo en la organización, por parte de todos sus compañeros. Sinceramente, yo esto en mi trayectoria laboral lo he visto en muy pocas organizaciones allí en España. ¿Sí? Eso es una realidad. Por poner un ejemplo de cómo
de alguna manera hay una serie de aspectos que son importantes, que van más allá de la labor, del trabajo. Al final eso también tiene mucho que ver con ese salario emocional, ¿no? De cómo nos sentimos. Y la realidad de mi trayectoria profesional, tanto trabajando en empresas como, bueno, como lo que hemos visto en diferentes organizaciones, eso no sucede. Por lo tanto, sí que creo que hay una visión diferente. Y también es verdad que cuando nosotros empezamos a trabajar en empresas saludables, que bueno, fue un poco circunstancial, ¿eh? Al final la vida te va llevando por una serie de sitios que ni lo sabes, y fue un poco a partir de la petición de un cliente con el que trabajábamos temas de formación y desarrollo, y que, bueno, le exigían en cierta manera desde la central de su organización que tenía que empezar a desarrollar actividades relacionadas con el bienestar. Estamos hablando del año pues, 2012, 2013, ¿no? Para nosotros el concepto de empresa saludable en ese momento no existía. Y te diré que cuando empezamos a trabajar en todo ello, pues nos miraban un poco raro, ¿no? Diciendo, bueno, sois un... Bueno, sí, que es verdad, nosotras somos un poco... ponemos ilusión en los proyectos y creemos a veces en causas un poco utópicas, si quieres, ¿no? Pero esto ha cambiado de manera significativa en los últimos años. Estamos hablando de 6 o 7 años donde al menos, bueno, muchos de nuestros clientes ya están en procesos de certificación, algunos están certificados, otros han empezado a hacer acciones, pero hay una movilización importante con lo que tiene que ver con el concepto de empresa saludable. Y relativamente estamos hablando de un proceso de 7, 8 años. Y esto yo estoy convencida que no va a parar. Todos somos bastante novatos, esa es la realidad, ¿eh? Y vamos aprendiendo cada día sobre ello. Pero yo creo que esto, y siento que no va a parar. Bueno, vamos por partes. Yo te he pedido optimismo y entusiasmo, pero al final, no en la mitad, porque si no desviamos un poco la encuesta. Decías, desde la central llamaron, oye, hay que tomar una serie de actividades para avanzar hacia la empresa saludable, pero los trabajadores no sabían de qué estaba. Vamos a ver, ¿la empresa saludable se implementa desde la dirección? ¿Dónde está la conciencia colectiva de los comportamientos? Tiene que ver el compromiso. Eso es un poco lo que... Sí, está claro. Mira, desde la dirección hay que tomar decisiones porque estamos hablando de una transformación cultural y tú como organización eres quien marca, ¿no? los valores. Pero una vez tomada esa decisión hay que involucrar a todo el mundo, ¿no? Un poco explicaba ese proceso en el que sin la participación de todos, es que ya no es que sin la participación de todos, es que al final lo que pretendemos es trabajar directamente en conseguir esos comportamientos y eso tiene que ver con las personas, no con la dirección. Desde la dirección se toma la decisión de querer iniciar ese proceso de transformación, pero la transformación la hacen las personas. Ciertamente, me escriben desde Barcelona y me dicen, durante las trayectorias de las empresas durante los últimos años, pues primero se buscaba la seguridad, luego se buscaba los controles financieros, luego se pasaron procesos de calidad, es decir, todo fueron procesos continuos de mejora interna y finalmente se llega a la empresa saludable. La pregunta que me formula es, ¿la empresa saludable es más una idea o un valor? Aunque luego se cuente como se cuente, a la hora de ejecutarlo y cómo se ejecuta como idea y cómo se ejecuta como valor, si es factible esa dicotomía. Es que yo te diría que no se puede separar. Al final, cuando hablas de los valores son una guía, está claro, ¿no? Un valor, si una organización o una persona tiene un valor, sabes que eso va a funcionar en tu vida como una guía que tú vas a seguir, sin ser muy consciente de ello, ¿eh? No todos los tenemos identificados. Y tú vas a seguir eso. Pero al final eso, decíamos, eso se traduce en tus comportamientos del día a día y tiene que ver con quién tú eres, ¿no? Como persona o como organización. Cuando hablamos de ideas hablamos más de creencias, pero es que al final todo está alineado, todo tiene que estar alineado, ¿no? Entonces, lo que está claro es que si tú eres
una persona saludable, tus comportamientos lo serán. Y si queremos ser una organización saludable, tenemos que promover que esos comportamientos se den. A partir de ahí, con ideas solas no se consigue. Hay que poner medios, hay que buscar la manera y hay que hacerlo cada día. Que no hay, es un tema, no es, vamos, no, esto es un tema de cada día. Porque si tú eres saludable, lo eres 24 horas, 365 días, ¿no? Eso no quiere decir que un día no te tomes una buena copa de vino, que también puede ayudarte a tu salud. Pero, y muy pero saludable. está en ti, muy saludable. Nos dicen desde Argentina, cuando hablabas de las generaciones, es cierto que Centennial, Millennial o Generación X son muy distintas en sí mismas y tienen conceptos y valores distintos. No obstante, apostar tanto en el esfuerzo incluso económico para una empresa saludable, para que esos centennials se sientan o millennials como en casa, con el compromiso, cuando en realidad a la primera que pueden cambian de empresa, no es una inversión demasiado alta la que están haciendo las empresas para satisfacer personas que luego no responden al compromiso. Yo te diría primero que tenemos que tener en cuenta que son muchas las generaciones que están ahí conviviendo con nosotros en la organización. Lo que está claro es que si la persona no se siente a gusto donde está, se va a ir muchísimo antes, ¿no? El retener el talento es complicado, ¿no? No hay una fórmula mágica. Ojalá la tuviéramos, ¿no? Sí, por eso precisamente la bibliografía y los estudios sobre los temas de compromiso en los últimos años, pues bueno, están dando mucho de sí, ¿no? No tenemos una fórmula mágica, eso está claro, ¿eh? Pero que la posibilidad, las cifras nos lo dicen, ¿no? La posibilidad de retener el talento cuando somos una empresa que ofrece algo más, que contribuye, al menos que es evidente que no genera daños, ¿no? Ni a las personas ni a la sociedad, es mucho más alto. Es un tema también de compromiso personal, ¿no? En muchos casos, y que también hay muchos líderes que están sumando a ese cargo. Ya no tiene que ver solo con el retener, es qué tipo de organización quieres liderar tú. Veremos qué tipo de organización. Hablemos un poco más de empresa saludable, porque parece que la estoy cuestionando con las preguntas y no, lo que intentamos es reforzar la idea a través de las respuestas. América Latina tiene una brecha de género altísima, muy altísima, alta en temas salariales y en temas de comportamiento social. Siendo así las cosas, ¿cómo se puede ser saludable en una empresa donde se mantienen esas diferencias sociales y personales tan altas? Bueno, eso sigue siendo los retos, ¿no? Ser una empresa saludable no es algo, no es un automático, es un proceso de transformación. Pero date cuenta que ese proceso estamos hablando de un proceso de transformación social. ¿Y desde dónde lo iniciamos? Bueno, la empresa es un espacio para iniciar esa transformación social. Perdona, estaba tomando nota de lo que decías. Sí, insistiendo en ese tema, ¿cómo se incluye dentro de esa empresa saludable todo concepto de diversidad? Porque la diversidad no es únicamente el género, hay muchísimas más cosas. No. Sí. De hecho, una empresa saludable tiene que tener en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Cuando yo hablaba de esa parte más organizativa, sobre todo la que tiene incidencia con los riesgos psicosociales, uno de los temas clave es tener en cuenta la diversidad, ¿no? Tener en cuenta la multiculturalidad, trabajar desde nuestra organización eso como una riqueza y, por lo tanto, tiene que estar también, todo eso tiene que estar recogido en las políticas. Pero cuando hablamos de todos esos cambios con relación a la igualdad, a la diversidad, bueno, al final siempre nos remitimos a lo mismo. ¿Necesitamos tener un plan de igualdad? Claro, lo necesitamos, pero ¿el plan de igualdad va a hacer que en mi empresa haya igualdad? No.
tenemos que trabajar con las personas. ¿Sí? Tenemos que trabajar con las personas. Con lo cual, cuanto más desigual es nuestra sociedad, más desigual es nuestra empresa, o es al revés. O hay que corregirlo por la sociedad y no por la empresa. ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo desligamos eso, Pascual? No sé, dímelo tú. Yo no sé por dónde. ¿Cómo desligamos eso? Es como decir, no, de tu persona, tú eres trabajador, eres persona, es que, ¿cómo desligamos eso? Entonces, lo que está claro es que estamos en el entorno de la organización, ¿no? Y ahí es donde nosotros como organización sabemos lo que podemos hacer y hasta dónde llegamos. Y las administraciones, bueno, tendrán que hacer su trabajo también, siempre teniendo en cuenta que esto hay que aterrizarlo en las personas. Con lo cual, evidentemente, mejores serán nuestras empresas cuanto mejor sea nuestro equilibrio social, obviamente. Efectivamente. Oye, y en esa línea tú has citado un elemento interesante, que era el envejecimiento de la población. A mí que empieza a preocuparme esto, porque no formo parte de algunas generaciones de las que ha citado, aunque me siento parte de ellas de una forma muy intensa y viva. Pero el envejecimiento de la población también debería formar parte del concepto de empresa saludable en el tema formativo y en el tema de equilibrio generacional en la gestión. Y sin embargo, en la empresa en general hay una tendencia a eliminar los puestos de trabajo de gente mayor. Sí, Eso y date cuenta sí. toda la pérdida del valor del conocimiento que eso tiene, ¿no? Pero eso también lo hemos hecho un poco como sociedad, ¿no? Si tú te remontas a, bueno, en una tribu, vamos a las tribus, ¿no? Las personas mayores tienen un valor especial, porque al final, además de contribuir, tienen una sabiduría. Y eso es otro de los aspectos que se está valorando en las organizaciones de hoy, ¿no? O que nos están diciendo, cuidado, que es que además de tener muchos conocimientos, ser muy expertos, ¿no? Con este mundo que nos viene tan cambiante, que requiere ser tan ágil, la sabiduría es un valor importantísimo, porque realmente si tú has cultivado la sabiduría, tu capacidad de tomar decisiones, de utilizar tu intuición, es muy elevada y eso es un valor que podríamos aprovechar, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de toda esa pluralidad, tener equipos lo más plurales posibles que aglutinen personas de diferentes generaciones, con diferentes visiones, sobre todo haciendo ver a todos los miembros del equipo la riqueza que ello tiene, ¿no? Te decía, en las tribus los mayores son siempre escuchados y tenidos en cuenta. Quizá nuestra sociedad se ha olvidado un poquito de eso y nos toca recuperar esa maravilla, ¿no? Por lo tanto, es solo una cuestión, habría una cuestión interesante, es sobre cómo se comienza a fraguar la idea o el concepto de empresa saludable en la propia empresa, sabiendo todas esas variables, digamos, o hándicaps existentes, ¿no? Ya sea envejecimiento, la diversidad, la cultura, etc. En esa línea, ¿qué tipo de formación debería tener un directivo o un líder para realmente ejercer esa influencia y capacidad de transformación de la organización? Mira, la formación en liderazgo está cambiando mucho en los últimos años, ¿no? Porque hay una serie de conocimientos que ya están ahí. De hecho, bueno, mira, yo esta semana hablando en este caso era un joven, ¿no? Que acababa sus estudios, que estaba, bueno, viendo un poco hacia dónde orientaba su trayectoria laboral y analizando un poco su visión sobre lo que quería para su futuro. Tenía claro que sabía muy poco y que lo único que había conseguido a lo largo de sus estudios, en este caso en estudios de administración de empresas, eran unos conocimientos específicos de algunas áreas más, de otras menos, pero de cómo desarrollarse él en el mundo profesional o cómo desarrollarse como persona, estaba años luz, ¿no?
está claro que los directivos que tenemos hoy en día en sus puestos son directivos súper formadísimos, másters, expertise, bueno, pero nos hemos olvidado mucho del desarrollo de esa parte que tiene más que ver con, bueno, con la parte, te diría, no solo es emocional, es todas esas competencias que nos hacen triunfar, que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás, tener esa visión un poco más amplia. Y sí, yo creo que estamos dando un salto cualitativo importante, ¿eh? Bueno, de hecho, el concepto de inteligencia emocional, que es relativamente nuevo, que no es nada nuevo, sí, la palabra en sí, pero como concepto, empieza a aglutinar una serie de competencias. Nos dice que como líder tienes que tener, primero, ser competente contigo mismo. Tu autoconciencia, tu conocimiento de ti mismo y tu capacidad de regular tus recursos es básica. Más allá, ya no estamos hablando en ningún momento de conocimientos, estamos hablando de tu conocimiento sobre ti mismo y tu capacidad de regularte a ti. Bien, pero es que además, por lo tanto, ahí englobaríamos la automotivación, ¿no? Esa parte de mi autoliderazgo. Pero es que además, la siguiente clave como líder tiene que ver con todas esas competencias que tienen que ver con el otro. Primero, conocerlos. Segundo, entenderlos. Y tercero, saber cómo relacionarte con ellos. Y ahí es donde todas esas competencias son las que actualmente se está trabajando con los líderes porque se está viendo que hay una necesidad de trabajar ahí, ¿no? De hecho, nosotros que trabajamos últimamente con todo lo que son programas basados en el neuroaprendizaje, esas son las competencias, ¿no? Competencias que trabajamos, pues, ¿cómo trabajamos la resolución de problemas? Pues es que no queremos solo que tengas una estrategia muy clara para resolver problemas, que también, pero seguramente ya la tienes. Tienes unos métodos de análisis buenísimos, porque no potencias tu intuición y sumas las dos cosas. Bueno, es una visión que va más allá. Vamos a desarrollar las competencias de la autorregulación emocional con cómo tú puedes maximizar tus resultados si estás en un equilibrio físico, mental y emocional en cada una de las situaciones que te enfrentas. Una serie de competencias que no las hemos aprendido. Algunas personas las traen de serie, ¿no? Pero en general no las hemos aprendido. Y si no las hemos aprendido, tenemos que desarrollarlas. Bien, hablamos de formación de directivos o de líderes. Me preguntan curiosamente cómo se gestionan los jefes tóxicos en ese caso, en esas circunstancias. Bueno, bien, pues ese jefe tóxico tiene un jefe normalmente. Ahí los programas de evaluación del desempeño, que no tienen que estar marcados solo basado en objetivos, sino también en todas esas competencias que necesitamos en los líderes, son los que tienen que detectar por qué esa persona es tóxica. Pues lo primero que tenemos que pensar es que esa persona no está bien. La persona tóxica no está bien. Está claro. Y a partir de ahí, una vez detectado, hay que trabajar. Todas esas competencias de las que hablábamos nos ayudan a trabajar todos esos factores, ¿no? ¿Conseguiremos que todos los tóxicos lo dejen de ser? Bueno, lo primero es que ellos tienen primero tienen que identificar que lo son. Recuerda, la autoconciencia es lo primero. Tienen que identificar cómo ellos impactan negativamente en las personas. Y segundo es acompañarlos. A lo mejor no vamos a pensar, quizá no lo quieren, pero quizás que no saben cómo. Es que quizás si nosotros fuéramos ellos y hubiéramos tenido su experiencia, su trayectoria, su vida, seríamos tóxicos como ellos. Entonces ahí el concepto de la compasión nos sirve para entender que esa persona está ahí, quizá porque quiere, pero quizá porque no puede salir de ahí o porque no sabe. Esa es nuestra labor como líderes, ¿no? Como líderes a todos los niveles, de identificar y de tener programas que ayuden a las personas en esos procesos de transformación. Tú hablabas de la formación, pero es que sí, realmente cuando hablamos de liderazgo, hoy en día estamos hablando más de procesos de transformación que de formación, porque es un trabajo de cada uno de ellos, ¿eh? Al final es ponerles unas herramientas muy claras que les pueden ayudar, ¿no? Es abrir conciencia, conseguir que quieran hacer esos cambios, darles unas técnicas o unas herramientas y ellos lo tienen que querer hacer hasta llegar a esa transformación. Y la realidad es que se puede.
Bueno, seguramente se puede. Otra cosa es que se quiera o sea tan fácil de alcanzar. En todo caso, Eso. tampoco vamos a insistir porque si no me perderé temas y no tenemos tanto tiempo. Teletrabajo. ¿Cómo se gestiona una empresa tan saludable desde casa o desde tu espacio, sabiendo que ahora transformas también la cultura de una empresa? Bueno, una complicación más que hay que tener en cuenta y que hay que abordar. Más allá del teletrabajo, el cómo se ha implementado este teletrabajo, pues ha sido complicado, ¿no? Porque no había una planificación, no ha habido unos medios de entrada, ha sido todo totalmente reactivo, ¿no? Y ello requiere parar y analizar, volvemos, necesidades, cuáles son las necesidades que tienen esas personas para poder teletrabajar sin que, bueno, que ello les cause un daño, ¿no? Y sobre todo, yo creo que ahí el rol de los líderes es importante, porque al final tengo a mi equipo lejos y esos canales de comunicación directa y con ellos tengo que trabajarlos de una manera diferente a la que no estoy habituado, pero además con una necesidad de tener un feedback constante de cómo están, cómo les está funcionando todo, qué dificultades tienen. Te permita que te corte, porque así vamos precisando, porque ese tema ha tenido mucho interés, ¿no? ¿El teletrabajo podríamos considerarlo como centros de trabajo específicos? Lo que ahora entendemos como centros de trabajo, porque claro, puede haber miles, bueno, miles en una empresa tiene miles de trabajadores, obviamente, pero puede haber muchísimos en una empresa que de repente, de tener 0 centros de trabajo aparte del central, aparezcan 50 o 100 o 150. Todo eso no va a cambiar no únicamente el modelo de empresa saludable, sino también el modelo de relación laboral, el modelo de relación o de regulación laboral también. Sí, sí, sí. Y te diría que aquí el reto es grande, ¿no? Porque toca hacer frente a muchos frentes, valga la redundancia, en poco tiempo. Creo que hay un tema importante que te decía, que es ese feedback constante con las personas, porque al final nosotros podemos pensar en las 1000 estrategias maravillosas, pero si no escuchamos lo que le pasa al otro y cuáles son sus necesidades, difícilmente podemos dar en el clavo con lo que necesitamos en estas ocasiones. Y más que nunca, esa comunicación con todas las personas, precisamente a pesar o debido a la distancia, tenemos que trabajar mucho en que sea mucho mayor de la que había, ¿no? Y más en estos momentos, porque todos aquellos cambios que implementemos, aquellas necesidades que tengamos que abordar, tenemos que saber cómo están funcionando, porque si no las resistencias pueden ser muy elevadas, ¿no? Y aquí el proceso de acompañamiento creo que será importante. O sea que en lo que ha sido una gran solución a corto o a cortísimo, puede generar problemas ahora. Y tanto, sí, sí. Sí, porque además una cosa es asumir algo como algo temporal, ¿no? Que tú puedes ahí poner un poco un paréntesis, bueno, esto es lo que tenemos ahora y quizá sí que es verdad que hay una prioridad que es poder hacer nuestro trabajo, mantener los puestos, pero pasado un tiempo, si la situación no da las respuestas que la persona necesita, además piensa que ahí hay un punto, ¿no?, también del aislamiento, ¿no? La persona está sola, aunque estás en casa y si combinas bien el trabajo puede funcionar muy bien, también hay una serie de inconvenientes, ¿no?, en el teletrabajo, y es como somos capaces de dar respuesta a todos esos inconvenientes para que eso no se nos convierta en un problema. Pero todo esto construyendo, construyendo sobre la marcha es como nos encontramos actualmente. Sí, efectivamente. Esto podría conducir a pensar también que el concepto de empresa saludable hay que hacerlo extensivo a la vivienda de las personas. Es decir, que lo que antes decíamos que el trabajador estaba 8 o 10 horas en la empresa y luego estaba en el hogar, ahora eso se va a romper y con lo cual ese concepto de salud tiene que ser transversal absolutamente y tenemos que modificar los sistemas de análisis
e regulación de convivencia? Dices, ¿eso hay que llevarlo a las casas? Pues efectivamente, tú no puedes ser una persona saludable en la empresa y no saludable en casa. Entonces, al final, si de lo que hablamos es que hay un proceso, ese proceso de transformación y yo adquiero unos hábitos, yo eso me lo llevo a mi entorno, porque al final tengo que vivir en coherencia. El ser humano necesita cierta coherencia para estar en equilibrio. Y por lo tanto, una cosa incide directamente en la otra. No soy dos, ¿no? Igual que no soy uno en el trabajo y otro en casa. Bueno, me puedo mostrar diferente, pero soy una persona. Sí, sí. De momento soy una. Pero esto nos lleva a plantear otro tema. De los 4 ejes que has dicho, saludable, psicosocial, vigilancia, salud y contribución a la comunidad, se pregunta si no habría que añadir un 5º eje ya, a estas alturas, sabiendo que la empresa va a ser líquida y se mezcla en la vida de las personas, por lo tanto, no deberíamos añadir el eje de la educación. Porque si no... Está en todo. Ya, Es que la educación está en todos, es transversal. Sí, pero si no se reivindica no aparece, ¿no? Está en todos, es transversal. Ahí está. Me quedan 3 preguntas. Es que cuando hablamos de cultura, hablamos de educación. Sí, pero si no hacemos énfasis en esa educación, entonces resulta que no aparece. Y no aparece en la cultura, no aparece en la educación y no aparece nada. Simplemente caemos en la trampa de siempre, en esa línea, ¿no? Me quedan 3 preguntas. No soy pesimista, ¿eh? Intento buscar a veces una contradicción en la afirmación para que cada uno pueda sacar una conclusión superior o con más fortalezas. En ningún caso para destruir el argumento. 3 preguntas. Una, bueno, no sabía, iba a no formulártela, pero va, ya que me han dicho para que el que he formulado la pregunta pueda sonreír. Me dicen si son más saludables los hombres o las mujeres. Y si es más fácil hacer una empresa saludable con hombres o con mujeres. Ay. ¿No? Tienes que responderme, ¿eh? ¿Tengo que responder? Sí. No puedo responder. Vaya. Entonces, quiere decir que la pregunta realmente tenía historia o tiene realmente trasfondo sobre su significado. Y más en una sociedad donde comentábamos que la brecha es tan grande, es grande, y los comportamientos todavía distan mucho de ser equilibrados. Ya no digo justos Sí o... te puedo decir que dentro de la información, ¿no?, que tenemos en nuestro cerebro, eso ya es más un tema casi antropológico, el preservar la vida está más en el cerebro femenino que en el masculino. Preservar una vida y preservar una empresa está más en el masculino que en el femenino. Ay, que entramos en terrenos Sí, complicados. peligrosos. No vamos a estas alturas, no sea que se nos enfaden algunos. Mira, empiezan. Las mujeres tienden a ser más competitivas y por ello más complicadas. Bueno, no voy a hacer un comentario sobre ello. Esto se pone peligroso. Y que eso afecta el mundo psicoemocional y que los hombres quieran... Vaya con una pregunta que sí tiene respuestas 1000 y variadas. En todo caso, dejaremos que en la empresa saludable sea un concepto ni masculino ni femenino, sino meramente social o personal. Neus, una última pregunta. Venga, va, porque si no te voy a cansar. No he visto, no sé dónde me llegaba. Me dice, ¿tiene algunas pautas o podría indicarnos cómo transformar la cultura de una empresa cuando la desmotivación es grande por una crisis y por una salida de una pandemia que dejará muy tocado a todo el mundo, personas y empresas o colectivos?
Cuando me hablen de transformar o de una transformación cultural, ¿qué cara he de poner? ¿Qué consejos he de seguir? ¿Y qué actitud he de tener? Mira, lo que está claro es que el punto de partida es la autoconciencia. Aquí no se trata de poner pósters muy bonitos y pintar flores en todo. La base es la identificación clara de cómo estamos, ¿no? Porque si esto es como cuando estás mal físicamente, ¿para qué te vas a engañar? O sea, tú necesitas saber cuál es tu realidad. Por lo tanto, partimos del punto de la objetividad, de saber cómo estamos. Y si estamos mal, claro. Es que hay que ser realista, ¿no? No se trata de... pero ese es el punto de partida de la construcción. ¿Dónde estoy y dónde me gustaría estar? Desde la identificación de dónde estamos es el punto de partida para que nos proyectemos, visualicemos y marquemos ese futuro al cual nos queremos dirigir. Porque es desde ahí que podemos empezar a construir. Nadie ha dicho que sea fácil, que sea rápido, que sea inmediato y que el futuro esperado acabe siendo esa foto. Pero hay que poner un rumbo, hay que poner una ilusión, hay que pensar que vamos a seguir adelante y a partir de ahí hay que empezar a trabajar. Y hay que diseñar cómo queremos que sea esa empresa nuestra. Hay que diseñar y hay que imaginar. Neus, tienes un trabajo enorme en Barranquilla, no para convencer a hombres y a mujeres, sino para convencer a todo el mundo de que es saludable tener una empresa saludable, porque eso quiere decir que hay trabajo para todo el mundo, pero sobre todo que hay salud y hay una salud mental, que es más importante todavía. En todo caso, espero que todos los que nos han seguido hasta ahora, y en las miles de personas que nos han seguido estas semanas, tengan esa salud, los que no hayan tenido la recuperen y que al menos en la vida nos haya tratado bien esos 30 días. Les indico que este era el último webinar y hasta ahora que esos webinars tenían un carácter formativo y de ahí que hubieran las certificaciones, pasamos a una segunda fase. Una segunda fase que se empezará seguramente la próxima semana y vamos a empezar ya a trabajar con otra dimensión, a trabajar en talleres con contenidos específicos que permitan a la gente de alguna manera entrar a fondo en la transformación de sus vidas. Porque en el fondo si estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de nuestra sociedad, estamos hablando de nuestros países, estamos hablando de nuestras empresas y de nuestras familias y por lo tanto estamos hablando de cada uno de nosotros. Nuestra intención ahora, a partir de la próxima semana, es empezar a profundizar no en nuestro conocimiento, sino en nuestra capacidad de transformarnos a nosotros mismos para hacer efectivo en lo que es un cambio cultural, emocional, social y de cualquier índole. Y eso lo seguiremos haciendo con la Cámara de Comercio, con la Cámara Nacional de Bolivia, con CONSER, con Génesis y con Copatrosa, la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, que ha sabido movilizar a todos o a gran parte de los corredores, productores, asesores de seguros de Latinoamérica y que de alguna forma, por lo que he estado viendo en los chats, o veo todavía, han sido fieles seguidores de exposiciones muy diversas, muy diversas. Con lo cual, ha llegado el momento de volver a trabajar nuestras conciencias. Y eso será a partir de la semana que viene, cuando en la Cámara nos informe cuál va a ser el primer taller de trabajo que empezaremos. Será con Cristina, casi con toda seguridad. Será con Cristina, pero habrá muchas más personas y muchas más gentes. Y espero que esto sea el principio de una gran y hermosa etapa que nos una periódicamente a todos para saludarnos y desearnos muchísima suerte en la vida. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascual, gracias, Neus, y gracias también a todos los que nos han acompañado en esta sesión y a lo largo de este ciclo de 10 webinars con el que hemos unido Latinoamérica entera. Los esperamos pronto como Cámara Nacional de Comercio de Bolivia. Les agradecemos por su tiempo y les damos, como siempre, un abrazo lleno de optimismo para enfrentar hacia adelante con una visión positiva el futuro. Muchísimas gracias y todo lo bueno.